Bueno, pues bienvenidos de nuevo a la casa del Señor. Nos da gusto estar aquí, en la casa de Dios, poder tener un momento para reflexionar en la palabra de Dios, como siempre. Les invito a que abran sus Biblias, por favor, en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1, versos 13 y 14. Efesios 1, 13 y 14. Vamos a dar un momentito más. Efesios 1, 13 y 14. Voy a leer desde el verso 1 y me acompañan leyendo, por favor, los versos 13 y 14 fuertemente. Dice así la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Juntos, hermanos, dice así: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Amén. Cuando el mensaje del amor de Dios llegó a nuestro corazón, lo creímos, habiendo entendido que somos pecadores y que íbamos a la condenación eterna. Entonces nos arrepentimos, pidiendo perdón a Dios e invitándole a venir a nuestro corazón. Ese día, en ese momento, fuimos perdonados completamente, y como garantía absoluta y plena del perdón recibido, el Espíritu Santo vino a morar en nuestro corazón desde ese momento para toda la eternidad. El tema de esta reflexión, hermanos, es: fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Desde la eternidad, como hemos estado viendo, Dios ha deseado y aún sigue deseando la salvación de todos los seres humanos. Y tal ha sido ese deseo que Él decidió otorgarnos a su amado Hijo Jesucristo para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Aunque sin duda alguna Dios sabía que muchos le iban a rechazar, aún nosotros, porque muchas veces nosotros, hermanos, oímos el mensaje y lo rechazamos. Sabiéndolo Dios, a pesar de ello, quiso enviar a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Es muy cierto que muchos se niegan a creer en Cristo y a arrepentirse. Oyen el mensaje, lo entienden, y al final dicen: gracias, pero no, estoy bien como estoy. Su corazón se cierra. Por lo tanto, entonces la salvación no puede ser una realidad en la vida de aquellos que oyen y lo entienden. Pablo dice en Romanos 10, verso 14, estas palabras: ¿cómo pues, dice Pablo, invocarán a aquel en el cual, dice, no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Para ser salvos,
y lo tengo entre comillas, ¿verdad? Para ser salvos, es imprescindible, necesario oír el mensaje de salvación. Nadie puede ser salvo sin este mensaje evangélico. Pero es también muy importante aclarar que este mensaje evangélico o este evangelio que usted y yo muchas veces predicamos, hermanos, en y por sí mismo no salva a nadie. Así es. No estoy diciendo ninguna blasfemia, no estoy diciendo ninguna cosa contraria a las Escrituras. Este evangelio, hermanos, que muchas veces predicamos, en y por sí mismo no salva a nadie, a menos que al oírlo las personas lo entiendan y crean que son pecadores, se arrepientan de su pecado, pidan perdón a Dios y le entreguen su vida sinceramente. A menos que esto pase, el evangelio o el mensaje del evangelio no tiene ningún sentido, no tiene ningún poder, ningún efecto en la vida de ninguna persona. El hombre pecador puede oír el mensaje de salvación, pero si no lo entiende y no lo acepta por fe, ese mensaje no funciona, no tiene ningún sentido. Aunque el mensaje que nosotros compartimos, el evangelio que predicamos y que somos llamados en las Escrituras por orden de Dios a predicar, tiene poder en sí mismo. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo, dice Pablo, del evangelio, porque es poder para salvación a todo aquel que cree. Entonces, el mensaje evangélico es poderoso, sí, pero si la gente no lo oye, si la gente no lo entiende y no lo acepta en fe, por fe, y lo recibe en su corazón, hermanos, ese poder que tiene el evangelio no tiene ningún efecto en la vida de nadie, ¿verdad? Se queda sin ese efecto en la vida de las personas. En Hechos 2:37 y 38, recuerda usted en ese primer sermón que Pedro predicó, luego que Pedro predicó ese sermón, dicen en los versos 37 y 38 de Hechos capítulo 2, al oír esto, dice, las personas que habían oído el mensaje a través de Pedro, porque Pedro les predicó muy fuerte, si usted quiere leer el mensaje, no lo voy a decir acá, pero lo puede usted leer ahí en Hechos capítulo 2, Pedro les predicó fuerte, le dijo, ustedes mataron a Cristo, ustedes mataron al Mesías, ustedes lo crucificaron. Y el mensaje fue duro, directo contra la gente, con el riesgo incluso de que agarraran piedras y lo apedrearan. Dios llenó de valor a Pedro y le dijo, ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron. Bueno, al oír el mensaje, dice, entonces, estas personas reaccionaron así y dijeron, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos entonces? Si somos culpables de esto y nosotros matamos a nuestro Mesías, al Hijo de Dios, a quien Dios envió para salvarnos, ¿qué haremos? Y Pedro les contestó, arrepentíos y bautícese a cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Estas personas que oyeron el mensaje de salvación lo entendieron. Por eso dice que se compungieron, es decir, se sintieron mal desde adentro de su corazón, se sintieron culpables de lo que habían oído y de lo que habían hecho. Y entonces dijeron, ¿qué vamos a hacer ante esta situación? Bueno, estos respondieron al mensaje porque lo oyeron y lo entendieron. Pero sin ese mensaje, estos no podían ser salvos. Si Pedro no se hubiera parado allí y no les hubiera predicado y dicho todo lo que les dijo, estas personas no hubieran entendido que Dios había enviado a su Hijo y que ellos lo habían matado y que lejos de creer en Él lo habían rechazado. Entonces, lejos de haber creído, no lo hubieran hecho. Por eso Pablo dice en Romanos 10:14 de nuevo, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie va y les predica? ¿Verdad? Por eso es muy importante cuando oímos que nos atrevemos a predicar el evangelio, cuando nos oímos que alguien se atreve a compartir el mensaje de la palabra de Dios, damos gracias a Dios, hermanos, porque esa es la razón fundamental por la que usted y yo estamos aquí hoy. Es bonito cantar
¿verdad? Y es bonito entonar esos cantos hermosos que nos ponen ahí para entonar, porque al fin y al cabo, hermanos, no cantamos por cantar, tenemos una razón. Y si no lo hacemos por una razón y convencimiento, investiguemos en nuestro corazón para que a la siguiente vez que cantemos lo hagamos convencidamente. No es costumbre, hermanos, no es tradición, es convicción la que nos lleva a cantar. Por eso esos cantos que no los elige usted, los elige alguien, pero nos ponen para cantar, cantémoslos de corazón, ¿verdad? Porque es la verdad que le decimos a Dios desde el fondo de nuestro corazón. Entonces, Pablo dice acá, pues ¿cómo van a invocar a Dios si no han oído de ese Dios? ¿Cómo van a creer en ese Cristo si no hay nadie que vaya y les hable de ese Cristo? Bueno, Pablo pues nos invita a entender, hermanos, que tenemos una responsabilidad frente a un mundo que aún no ha abierto su corazón a Dios. Y todas las veces que tengamos la oportunidad de predicar a Cristo, pues es necesario hacerlo. ¿Por qué? Pues porque para esa persona a la que usted le va a hablar de Dios puede ser la última vez que oiga el mensaje de salvación. Como lo vimos hace unos días atrás, muchas personas ya no están aquí, murieron en ese accidente con ese camión de gas que se explotó. Muchos dijeron cuando salieron de sus casas, a la noche nos vemos, al rato nos vemos. Y ya no hubo un rato, a la noche, más tarde, ya no hubo un mañana para ellos, ni un final del día, ya no. La vida para muchas personas ya no es después, ya no hay un después, ya no hay un mañana, se acaba repentinamente. Como en ese caso, un accidente fatal que hasta ahorita, hasta donde sé, lleva 22 muertos y todavía muchos en calidad de graves por sus quemaduras. Y no sabemos cuántos se van a sumar más a las muertes. Muchos van a quedar con un cuerpo muy lastimado para el resto de sus vidas, incluso discapacitados para funcionar normalmente porque sus cuerpos quedaron muy quemados. Nadie lo sabe. Podemos decir con confianza, hermanos, primero Dios, dentro de 8 días nos vemos. Bueno, si Dios quiere, ¿verdad? Como dice su palabra, no podemos decir, no debemos decir, la otra semana nos vemos. No, es si Dios quiere nos vamos a ver, porque puede ser que saliendo de acá nos pase algo, ¿verdad? O me resbale al rato y ahí me dé un trancazo en la cabecita y ahí me quede. Cualquier cosa puede pasar. Entonces, Pablo dice, es necesario que la gente escuche. Es necesario que las personas a nuestro alrededor, como le he estado insistiendo, hermanos, las personas puedan oír del mensaje de salvación, porque puede ser la última vez para ellos. Y para ellos, hermanos, no hay eternidad con Dios. Si no han conocido a Cristo, no hay eternidad con Dios. Para usted y para mí, que hemos creído en Cristo y tenemos, como lo vamos a ver y ya lo leímos, la garantía de Dios por medio de su Espíritu, de que el día que nos diga el Señor, te toca, me voy con Él, no hay para otro lugar a donde vayamos, hermanos, va a ser con Dios. La gente que no conoce a Dios no tiene esa esperanza. Y usted y yo debemos compartirles que en Él todavía hay esperanza si respiran, tienen conciencia y pueden creer y convencidamente aceptar a Cristo en su corazón. Todavía hay esperanza. Pablo dice entonces en el verso 13 que ya leímos, en Él, en este Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, dice el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en ese evangelio fuisteis, dice, sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Los efesios habían oído el evangelio verdadero. Ellos habían sido receptores del mensaje de salvación por medio de Pablo. Cuando Pablo llegó a la ciudad de los Efesios, al pueblo de los Efesios, él llevó un mensaje bíblico, un mensaje centrado en la persona y el evangelio de Jesucristo. Es el evangelio verdadero. Muchos de los efesios, como resultado de la predicación de Pablo, creyeron en ese evangelio y su corazón se conmovió, igual que los judíos en el tiempo de Pedro, en ese momento en Hechos capítulo 2, se conmovió, creyeron al evangelio verdadero y entonces aceptaron a Cristo en su corazón y fueron hechos salvos. Esa acción de oír fue necesaria para poder también entender el mensaje de salvación. La gente necesita oír. Si no lo oyen, ¿cómo pueden entender el mensaje de salvación? Esa acción de oír entonces fue necesaria. Todos los efesios eran objeto potenciales del mensaje evangélico. Cuando Pablo llegó a la ciudad
de Éfeso para ser salvos. Pero solo algunos oyeron el mensaje de salvación y solo algunos que oyeron, entendieron y lo creyeron fueron salvos. Muchas personas probablemente escucharon el mensaje de salvación. A mucha gente Pablo les predicó una y otra vez todos los días mientras estuvo en la ciudad de Éfeso, pero solo unos cuantos creyeron, porque para poder ser salvos necesitamos oír, entender el mensaje de salvación y tomar una decisión al respecto. ¿Lo aceptamos o lo rechazamos? Hechos capítulo 2, verso 12 dice, y en ningún otro, dice, hay salvación, porque no hay, dice la palabra de Dios, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay. No es en el nombre de Juanita, no es en el nombre de Pedrito, no es en el nombre de Lupita, no, es en el nombre de Cristo en que el hombre es salvo. Él dijo en Juan 14, si no es a través mío, nadie puede ir al Padre. Nadie va al Padre si no es a través mío. Entonces, Hechos 4:12 nos recuerda que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. Los efesios también estaban en el plan eterno de Dios, como el resto del mundo, porque nadie ha quedado fuera, hermanos, del amor de Dios jamás. Todos los hombres estamos incluidos en el proyecto de Dios para ser salvos. Todos, dice Dios, debemos, podemos, si deseamos, ser salvos. El plan de Dios es que todos le conozcamos y podamos abandonar la vida de pecado y poder volvernos a Dios de todo nuestro corazón. Muchos se pierden eternamente todos los días porque eligen cerrar su corazón al mensaje de salvación, por lo tanto no pueden ir al cielo. Lamentablemente nadie, hermanos, va a entrar forzado al cielo. Nadie de nosotros como creyentes tenemos la influencia para orar y decirle a Dios, mira Señor, perdona a fulanito, ya se murió, déjalo entrar porque nunca creyó en ti, su corazón se hizo duro, nunca quiso oír el mensaje de salvación, pero era un buen marido, era un buen hijo, era un buen ser humano, una excelente persona, déjalo entrar al cielo. No, hermano, no hay nada excepto la sangre de Jesús por la que la persona pueda llegar al cielo. No lo hay. Su vida religiosa no alcanza. Juan 3, ¿se acuerda de Nicodemo? Un hombre religioso, un líder religioso en Israel, profesor, maestro, rabino en Israel que enseñaba la ley de Dios y llegó buscando a Jesús y le dice, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer lo que haces, nadie puede decir lo que tú dices y enseñar como enseñas y vivir como vives si no está Dios con él. Y Jesús no le dijo a Nicodemo, a ver, siéntate, te voy a explicar por qué yo hago lo que hago, digo lo que digo y vivo como vivo. Te voy a explicar. No, Jesús no le dijo eso a Nicodemo, le dijo, de cierto te digo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Es por medio del nuevo nacimiento, y el nuevo nacimiento es precisamente el oír el mensaje de salvación, entender que Cristo es el único medio para ir al cielo, arrepentirnos de nuestros pecados, pedir perdón a Dios y decirle, Señor, perdóname, venga a mi corazón. Esa es la única forma y es el nuevo nacimiento para poder llegar al cielo. Jesús se lo dijo claramente a Nicodemo, si no haces esto, no puedes ver el reino de Dios. Que tengas familia religiosa, que tu tío sea X persona dentro de la vida religiosa de una comunidad, no te hace salvo. La salvación es personal, es individual, es tuya, de tu vida, de tu corazón con Dios. Nadie puede cambiar tu destino eterno si has cerrado tu corazón a Dios y te has negado a creer en el Evangelio de Jesucristo y te mueres sin Dios, no vas a ver a Dios. Ese es el mensaje de Dios y ese es el mensaje que debemos predicar. Entonces, hermanos, el mensaje del Evangelio es necesario, porque nadie va a ir al cielo si no ha creído en Cristo y no se ha arrepentido de sus pecados. Las dos cosas son importantes, fe y arrepentimiento igual salvación. Los efesios también estaban en el plan eterno de Dios, entonces, nadie ha quedado fuera del plan eterno de Dios. Los efesios, al menos estos que habían creído en el mensaje de salvación, lo oyeron el mensaje verdadero, se respondieron con fe y el resultado de su fe y arrepentimiento fue su salvación eterna, igual que usted, igual que yo. Hay muchas personas que usan la Biblia hoy. Pasaban el tiempo de Pablo, por eso Pablo aconseja a Timoteo
y le dice que en los postreros días habrán hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, que su único Dios será su propio vientre, hablando acerca de las cosas materiales porque van tras lo material. No les importa la salvación de las personas, lo único que quieren es sacar provecho de tomar una Biblia e ir por ahí a hablarle a la gente o juntar un montón de personas, enseñarles un poco de la Biblia y después aprovecharse de ellas. De eso hay mucho hoy. Y no es nuevo, esto era ya algo que pasaba en el tiempo de Pablo, por eso aconseja así a Timoteo. Entonces hay muchos que usan la Biblia, como ya sabemos, pero solo para engañar, para aprovecharse de otros y estafarlos. Eso es lo que sucede en muchos templos hoy, lamentablemente, para manipular, para entontecer a otros y sacar provecho de sus mentiras. Los efesios oyeron el mensaje verdadero del Evangelio y lo abrazaron con fe. Tengo aquí agua. Abrazaron el mensaje del Evangelio. A este Evangelio se le llama aquí entonces el Evangelio de verdad, porque su mensaje, hermanos, reveló en ese momento cuando Pablo predicó a los efesios y revela hoy la verdadera condición del ser humano sin Cristo. Solo es cuando oímos el mensaje de salvación que entendemos cómo somos. Nadie que no se ha visto en un espejo sabe su apariencia, conoce su apariencia, ¿no? Pero todos tenemos espejos y podemos ver nuestra apariencia, por lo menos lo externo. Pero Dios ve lo interno y nos ayuda a través de su palabra a ver cuál es la verdadera condición de nuestro corazón. Entonces, por eso se le llama el verdadero evangelio, porque solo es a través del evangelio que las personas conocen su verdadera condición. Es cuando entienden que necesitan un Salvador y no hay otro Salvador sino Cristo Jesús. Luego de haber creído los efesios, para garantizar que esa salvación es eterna, es segura, dice Pablo, ustedes fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Un sello en la antigüedad, hermanos, no se estampaba, ¿verdad? Hoy tenemos sellos que los pintamos en un documento, en alguna cosa, en un libro, en cualquier cosa. Antes los sellos no se marcaban, no se estampaban. Los sellos en la antigüedad, ¿verdad?, eran ciertas cosas, material. En muchos casos se usaba la cera, por ejemplo, y algunos otros materiales parecidos a la cera. Y algún objeto se le dejaba caer un poquito y luego se estampaba un sello que era una marca que quedaba impregnada ahí en ese material y se mandaba el objeto a algún lugar. Cuando ese sello al llegar estaba manipulado, roto o alguna cosa, probablemente indicaba que ese objeto había sido violentado en el trayecto del camino, que ya había sido violado y entonces el objeto pues ya no tenía las garantías que tenía cuando fue enviado. Entonces eso se acostumbraba antes. Hoy el sello es una marca impresa sobre algo. Y como en la antigüedad, indica tres cosas el sello. Primero, el sello indica autenticidad. Cuando algo lleva un sello del fabricante, del que lo produjo, etcétera, indica que es algo original, no es una copia de algo, no es una copia de algo. Romanos 8, por ejemplo, Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. La garantía de que nosotros no somos falsos cristianos es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Ahora, yo no puedo saber, en cierto modo, si usted tiene al Espíritu Santo, porque yo no veo dentro de usted. Pero sí puedo saber dentro de mí si el Espíritu de Dios mora en mí, porque el Espíritu de Dios da garantía, seguridad a mi propio espíritu de que yo le pertenezco a Dios. Yo oigo la voz de Dios y oigo es entre comillas, porque Dios me da de alguna forma la garantía, la seguridad, la certeza de que yo lo conozco. Oigo la voz del Espíritu de Dios cuando yo me porto mal y me dice: hey, yo la oigo, yo no sé usted, pero a mí el Espíritu de Dios me da mis cachetadas cuando necesito ser cacheteado por alguna razón. Y reconozco a través de las formas de actuar del Espíritu de Dios en mi vida que Él está morando en mí. Entonces Pablo dice: si alguno no tiene el Espíritu de Dios, entonces no es de Dios. Por lo tanto, tú no eres cristiano.
Puedes estar aquí, cantar como los demás, traer tu Biblia, incluso, pero si no tienes al Espíritu de Dios morando en ti, no eres de Dios. No eres de Dios. Entonces, primero el sello indica autenticidad. Número 2, el sello indica posesión. Posesión. El sello también indica que el poseedor es el propietario del objeto poseído. Por ejemplo, Juan 10:14. Ahí en Juan 10:14 el Señor dice estas palabras muy, muy hermosas. Yo soy, dice, el buen pastor. Y conozco, dice, mis ovejas. Y luego dice, y las mías me conocen. ¿Sí? Yo soy el buen pastor y conozco, dice, mis ovejas y las mías me conocen. 1 Corintios 6:19 también dice, ¿o ignoráis que sois templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual dice, tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿O ignoráis, dice estas palabras Pablo, que sois templo del Espíritu Santo porque Él habita en vosotros? ¿Verdad? Que no sois de vosotros mismos, no nos pertenecemos a nosotros, que no somos de nuestra propia propiedad, valga la redundancia, ¿verdad? No nos pertenecemos, no, le pertenecemos a Dios. Usted era dueño de sí mismo, entre comillas, le dije hace 8 días, eso creíamos, ¿verdad? Cuando no éramos del Señor, decíamos, no, yo soy dueño de mi vida, yo hago lo que yo quiera, y en mi vida mando yo. No, momento, eso es lo que usted creía. La Biblia dice, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Juan 8. ¿Y quién es el padre del pecado? Bueno, es el diablo. Usted era esclavo del diablo. Usted hacía lo que el diablo quería y usted no lo sabía. Así es que no éramos dueños de nosotros mismos, éramos dueños del diablo. Él era nuestro amo. Por eso el Señor dice en Juan 8:44, ¿verdad? Que ustedes son de su padre, el diablo. Entonces, es importante entender, este sello indica no solo autenticidad, también indica posesión. Le pertenecemos a Cristo. Pero también este sello, hermanos, indica, en último lugar, seguridad. Seguridad. El sello indica la garantía de daños y peligros. Por ejemplo, en Mateo 27:66, ¿se acuerda usted cuando el Señor murió? Los enemigos, sus enemigos, especialmente los líderes religiosos, dijeron a Pilato, entraron y le dijeron, oye, esos engañadores dijeron, bueno, ese engañador dijo, al tercer día voy a resucitar. Dice, así es que ¿por qué no vas? Dice, y pones una guardia? No vaya a ser que sus seguidores roben el cuerpo y después digan que resucitó y el daño sea posteriormente peor que las cosas primeras. Entonces, Pilato mandó poner una piedra en la entrada, sellarlo con su sello real y poner una guardia, ¿verdad? ¿Qué significaba eso? Eso significaba la garantía de que ese sepulcro no iba a ser violentado, ¿verdad? No iba a ser violentado. Apocalipsis 5:1 dice así, y vi, en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, y dice entonces sellado con 7 sellos. Los 7 sellos, el número 7 en el Apocalipsis es la totalidad, la garantía, la seguridad de algo. Entonces, cuando dice 7 sellos, está diciendo no solo es 1, 2, 3, 6, no, son 7, que implica la garantía total de que esto estaba sellado por completo, estaba resguardado por completo. Y usted puede leer el texto, dice, no se halló nadie en el cielo y en la tierra que pudiera abrir los sellos, excepto el Cordero de Dios, y Él lo abrió. Entonces, habla de garantía de que algo, hermanos, está libre de peligro, de riesgos. Entonces, Pablo cierra este verso 13 diciendo acá que este sello que indica autenticidad, posesión y seguridad es el mismo espíritu de la palabra o de la promesa, y Pablo le llama así al Espíritu Santo porque en efecto el Espíritu del Señor es en ese sentido la garantía que Dios nos da de algo mucho mejor en nuestro futuro. Juan 14:16 nos recuerda que el Señor prometió que Él mandaría a su Espíritu, por lo tanto no solo es una garantía, sino también es la seguridad de que todo lo que Dios dijo se cumplirá. Es el espíritu de la promesa. Juan 14:16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y Juan 15, verso 26 también dice,
Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Así es que ese Espíritu de Dios que habita en nuestro corazón, hermanos, es la garantía de que cuando el Señor lo envía a morar en el corazón de cada creyente, el creyente en quien ese Espíritu mora tiene la absoluta certeza de que las cosas que Dios ha prometido se están cumpliendo y se van a cumplir. No tenemos que tener dudas al respecto. El verso 14 entonces dice Pablo, este Espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Pablo dice que el Espíritu Santo de la promesa es también las arras. Y esta palabra arras, hermanos, en el texto original significa literalmente prenda, garantía, anticipo, adelanto. Eso es lo que significa la palabra arras. En el corazón, en el contexto de este pasaje de Efesios 1, se refiere a una cantidad de dinero que alguien daba por adelantado cuando hacía la compra de algo. Especialmente también se aplicaba cuando un hombre compraba una esposa. Las esposas antes también se compraban. Entonces, el hombre que compraba una esposa daba un anticipo, daba un adelanto. Y con eso entonces aseguraba, garantizaba que la mujer que había elegido para ser su mujer, su esposa, no le iba a ser quitada ni cambiada ni nada. No, estaba garantizado por el adelanto que daba del dinero para que la esposa que había elegido le hubiera sido entregada. Cuando usted compra algo, a no ser que lo compre de contado, normalmente usted tiene que dar un anticipo, ¿verdad? Que en este caso le garantiza a usted que el objeto que usted compró, lo que sea, es de usted. No lo ha pagado en la totalidad, pero el hecho de dar un anticipo, un adelanto, le da la garantía a usted como comprador de que el objeto le es reservado y que ya prácticamente le pertenece. Bueno, en este caso, cuando usted cree en Cristo Jesús, cuando usted recibe a Cristo en su corazón, Dios le da al Espíritu Santo en el mismo sentido como garantía de que no solo es salvo ahora, sino será salvo para toda la eternidad. De que usted le pertenece a Cristo hoy, no solo ahora, sino le pertenece a Cristo para toda la eternidad. Que usted ha dejado de estar muerto espiritualmente, no solo hoy, sino usted tendrá la vida de Dios para toda la eternidad. La palabra arras que Pablo usa acá, en el original también se emplea o hace alusión a unas monedas que en el caso de una boda, un novio le entrega a su novia, ¿verdad? Tal vez algunos lo han hecho cuando se casó, llevó a cabo la ceremonia, recordará que el novio, si fue el caso, le entregó una cajita que adentro llevaba unas monedas que a veces aparentemente son de oro, ¿verdad? Solo le echan una pinturita ahí, pero son de oro. Algunas se dan el lujo de comprar monedas de oro, las ponen ahí, les dicen las arras. ¿Las arras qué son? En una celebración de bodas. Bueno, las arras en una celebración de bodas son el símbolo de que ese hombre le está diciendo a su novia, a su mujer, a su esposa, yo seré responsable para sostenerte en todas las necesidades que tú representes como mi esposa de hoy en adelante. Estás bajo mi cuidado, yo te voy a guardar, te voy a dar todo lo que necesites. Y bueno, ese es el, entre comillas, ¿verdad? El proyecto, el deseo del marido, decirle a la esposa, yo te voy a sostener. Bueno, no pasa siempre, a veces la mujer tiene que ayudar en la economía, lo hemos dicho muchas veces. Pero el objetivo de esto es que el hombre quiere decirle a su mujer, a su novia, en este caso, yo seré responsable dándote todo lo que tú necesites, por lo menos lo esencial, ¿verdad? No te van a faltar los frijolitos, las tortillas, donde vivir, etcétera. Yo voy a trabajar duro para sostenerte. Bueno, esa es la palabra arras, la garantía de que él será responsable en sostenerla y proveerle todos los días todo lo esencial. Pablo emplea esta misma palabra para enseñar que Dios, al otorgarnos al Espíritu Santo como anticipo, como garantía de nuestra salvación, se obliga a sí mismo, óigalo bien, Dios, al darnos su Espíritu Santo, hermanos, el día de nuestra conversión, se obligó a sí mismo a otorgarnos en el futuro el total restante de todas las bendiciones de la salvación merecidas solamente por la sangre de Jesús.
Usted no es salvo porque usted se lo merecía. No, usted fue merecedor de ello por medio de Jesús. Sin Cristo somos merecedores, sí, pero de la condenación eterna. No merecemos ir al cielo por nosotros. No, merecemos ir al cielo a través de Jesús, porque Él nos ha hecho merecedores a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Hoy gozamos de esta salvación eterna, pero es correcto, hermanos, que no olvidemos que aunque ya hemos recibido esta salvación tan grande, como dice el autor a los Hebreos en el capítulo 2, verso 3, aquí tenemos una lucha espiritual todos los días. Usted y yo luchamos todos los días con esta naturaleza que está en nosotros. Eso es lo que están aprendiendo algunos hermanos que apenas han creído en el Señor. Tenemos ahora una naturaleza nueva en Cristo Jesús, es Cristo morando en nosotros, pero la naturaleza vieja nos la dejó el Señor. Yo le decía a mi hermana hoy en el estudio dominical, bueno, Dios pudo habernos la quitado, ¿verdad? Dios pudo haber dicho, te quito esa naturaleza y te quedas solo con mi presencia en ti que te va a ayudar a ser un buen cristiano, un buen hijo, etcétera, etcétera. Pero entonces tal vez conociéndonos Dios ha de haber pensado, no se las quito porque no va a faltar quien diga, es que yo soy tan buen cristiano que me porto bien porque yo me las puedo solo. Y echarse flores a sí mismo, olvidándose que es Dios quien hace las cosas en él o en ella, ¿verdad? Entonces dijo Dios, no te la voy a quitar, te la voy a dejar para que dependas de mí, para que te agarres de mí, para que me busques y sea a través mío que tú vivas una vida de victoria, ahora en esta nueva vida a través de mí. Entonces, por eso no nos la quitó el Señor. Pero entonces, hermanos, tenemos una lucha espiritual contra el diablo y el pecado todos los días de nuestra vida. Cada día usted y yo pecamos. No hay día que no digamos hoy, o que digamos hoy no pequé. Eso no pasa. Quisiéramos, es nuestro anhelo, es nuestro deseo, es el propósito con el que al menos yo me levanto todos los días, como el Pinky y el cerebro, ¿no? ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a dominar el mundo. ¿Qué voy a hacer hoy? Voy a honrar a Dios, quiero agradar a Dios, quiero vivir sobre mis pecados, quiero vencer mi naturaleza pecaminosa, quiero vencer todas estas cosas horribles, feas, con las que generalmente ofendo a Dios. Quiero hacerlo, deseo hacerlo, ese es mi deseo ferviente en mi corazón. Pero más rápido que tardado, ya le estoy pidiendo perdón a Dios. Me levanto y no encuentro las chanclas y ya empiezo a maldecir. ¿Dónde está la chancla? Y ya me dieron un desayuno que yo no quería y ya están así porque no es lo que quería desayunar. Y voy al trabajo y ya se atravesó alguien y empiezo allá con el claxon, si no es con el claxon, con la boca, a echar rayos. Y llego al trabajo y al primero que me encuentro es al jefe que me cae tan gordo que empiezo pues a pensar cosas. ¿No querías agradar a Dios? ¿No querías vivir sobre tu naturaleza, sobre tu pecado? Sí, eso es lo que quieres. Pero una cosa es lo que queremos y otra es lo que hacemos. Y Pablo en Romanos 7, usted sabe ese texto. Pablo dice, lo bueno que quiero hacer, no hago. Y lo malo que no quiero hacer, parece que me gusta hacer. Entonces, pecamos, hermanos. Todos los días usted y yo pecamos. Pero llegará el día, y esto, hermanos, es alentador, para mí lo es, espero que para usted también, ya lo sabemos, pero llegará el día cuando esta lucha diaria ya no exista más. ¿Cuándo, pastor? ¿Mañana? No, hermano, no mañana, no, porque el día que dejemos de luchar contra el pecado será cuando ya nos vayamos con el Señor, a menos que usted ya se quiera ir mañana. Yo no le puedo ayudar en eso, pero el día que nos vayamos con el Señor, ese día se acabará esa lucha. Ya no tendremos luchas contra el pecado allá cuando estemos con Cristo. Allí, hermanos, ya no existirá más el pecado, porque el diablo no va a estar allí. Ya no. Aquí está. Está aquí. Aquí está. A algunos les está diciendo en el oído, a ese pastor mentiroso, no le creas. A algunos les está haciendo cosquillitas en los ojos para que los cierren y se duerman y no oigan nada. A otros les está empujando la mano para que agarre el celular y esté mandando ahí textos ahorita en vez de estar escuchando el sermón. En fin, aquí está. Está tratando de hacer lo suyo.
pero también está el Espíritu de Dios entre nosotros. Y nos está ayudando a entender lo que Dios quiere que entendamos para nuestro provecho. Pero un día ya no va a estar. Apocalipsis 21-27 dice, no entrará en ella, es decir, en esta ciudad nueva, donde estaremos con Cristo, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos, escritos, registrados, como usted quiere llamarlo, en el libro de la vida del Cordero. Solo ellos van a estar ahí. ¿Y usted va a estar ahí? No, hermanos. Amén, hermanos. Los veo tristes, ¿no se quieren ir allá? Solo estos van a estar ahí, los que están registrados en el libro de la vida del Cordero. Nuestra salvación en toda su plenitud la vamos a disfrutar hasta que estemos allá. Mientras estamos aquí, hermanos, tenemos una lucha de todos los días. Y ese Espíritu Santo que ha venido a morar en nuestro corazón es esa garantía, es esas arras de que así es ahora y que así será cuando estemos allá. Él no se va de nuestro corazón. Por eso nosotros no cantamos esos cantos de ven Espíritu, ven otra vez. No, ¿por qué? ¿A qué hora se me fue? No, la Biblia nos dice que el Espíritu va y viene. No, el Espíritu vino a morar en nuestro corazón. Ha hecho de nosotros su morada, lo acabamos de leer. Somos templo del Espíritu de Dios. O no está allí. Si no está allí, entonces habrá que preocuparse, ¿verdad? Oír el mensaje de salvación y creerlo porque urge que esté ahí. Pero si usted ha creído en el Señor, ese Espíritu de Dios está en usted y Él es el que le da la garantía a usted de que así va a ser un día, de que usted va a estar donde está el Señor. Pero el propósito, hermanos, de todo esto, déjeme decirle, no es nuestro gozo eterno, aunque está implícito en el hecho de ser salvos. El propósito final de todo esto no es nuestro gozo eterno, aunque esto pareciera ser así, no. El propósito al habernos salvado, el Señor al habernos otorgado su Espíritu Santo como garantía, anticipo de esta salvación, es como dice Pablo, para alabanza de su gloria. Ese es el propósito final, para alabanza de su gloria. Usted y yo somos salvos, sí, y damos gloria a Dios por eso, sí, como vimos la semana pasada, hemos sido hechos para eso, estamos hechos para glorificar a Dios. Por eso, hermanos, la vida, todos los días no debe ser nuestra vida el centro. Dejó de serlo el día en que creímos en el Señor. Déjeme decírselo, recordárselo. No somos el centro de nuestra propia existencia, no somos el solecito de nuestra vida, no, es Cristo Jesús. Él lo es. Cuando deja de ser Él el centro de nuestra existencia y usurpamos el lugar de Cristo en nuestra vida, es cuando, hermanos, empezamos a hacer las cosas equivocadamente. Empezamos a irnos por el camino equivocado. Hemos sido hechos y hemos sido salvados para alabanza de su gloria. Como ya he dicho, un día estaremos en aquel lugar de gozo eterno, de gozo sin fin. Aquí este gozo es a veces pausado, ¿verdad? Estamos ahorita contentos, ahorita estamos chillando, hoy estamos contentos, ahorita estamos tronando los dedos por una cuestión. Esa es la vida del ser humano aquí en la tierra y usted y yo como creyentes no estamos fuera de esta realidad porque pellizquese, usted es de carne y hueso todavía, tiene a Cristo en su corazón, pero usted sigue siendo un ser humano de carne y hueso, igual que yo. Entonces, en la vida de todos los días vivimos situaciones complicadas, pero un día estaremos en ese lugar de gozo eterno. Eso es lo que Dios nos ha prometido, hermanos, y eso es lo que recibiremos porque Dios no dice una cosa y hace otra. Dios no se desmiente a sí mismo, no se desdice a sí mismo, no dice algo y después no lo cumple. Dios es Dios. Y cuando Dios dice algo, yo le creo a Él. Si el pastor le dice a usted, le hace una promesa, le ofrece algo, tenga sus dudas. Y no le digo que porque sea mentiroso, aunque pues claro que soy un ser humano, ¿verdad? Pero en mí hay el riesgo de no cumplir mi palabra. Soy un ser humano. Pero cuando Dios dice, el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá condenación porque ha pasado de muerte a vida, ¿le creo o no le creo? Yo le creo. Y yo sé que le pertenezco a Dios y que en mí hay la vida de Dios. Antes estaba muerto, pero de esa muerte espiritual Dios me sacó y me dio ahora vida en Cristo Jesús.
y tengo vida en Él. Y creo con todo mi corazón que Dios no se va a desdecir de lo que ya me ha prometido. Juan 14:3 dice, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, dice el Señor, y os tomaré, ¿cómo? A mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde está mi Señor ahorita? Está a la diestra del Padre, intercediendo por mí. Ahí está. Y se fue con sus manos santas a prepararme un lugar que ya está listo. Por eso Él está sentado a la diestra del Padre, porque Él no tiene que trabajar todos los días para hacer algo. No, Él ya lo hizo. Y está haciendo otra labor, está intercediendo, es intercesor. Entonces, Él me prometió que regresará por mí, que volverá por mí. Y yo se lo creo a Él con todo mi corazón. Esto es cierto, muy cierto. Pero lo que es aún más importante, hermanos, es que en el momento en que recibamos nuestra herencia en la totalidad de la que ésta representa, y no podemos entenderlo ni siquiera imaginarlo, porque es tanto que no podemos imaginarlo, pero en el momento en que recibamos la totalidad de nuestra herencia eterna, que incluye, por supuesto, hermanos, nuestra futura resurrección, si estamos muertos ya físicamente, entonces en aquel gran día, nosotros, usted y yo, cada creyente en Cristo Jesús, desde el pasado hasta que Cristo regrese, todos nosotros, los salvos, seremos la posesión eterna de Cristo. Lo vimos en textos pasados. Seremos la posesión eterna de Cristo. Nosotros que hemos sido redimidos por Cristo, nosotros que hemos sido comprados a un precio alto por la sangre de Cristo. Nosotros, por quienes Cristo vino a esta tierra haciéndose hombre a morir en una cruz. Usted y yo, hermanos, seremos la posesión eterna de Dios. ¿No somos ahora de Él? Sí. Pero aún Dios, hermanos, no puede poseer nuestra vida en la totalidad porque somos, déjeme decirlo de esta forma, somos necios, somos demasiado humanos aún, y el pecado nos impide entregarnos en la totalidad a Dios todos los días. Aquí está mi corazón, Señor, pero este corazón también lo comparto muchas veces con otras cosas. Y Dios no puede tener la totalidad de mi corazón. Aquí está mi mente, Señor, quisiera dedicártela para que mi mente te glorifique, pero también mi mente la uso para muchas cosas que no te honran. Así es que Dios no puede tener el control de toda mi mente. Señor, aquí está mi deseo de obedecerte. Señor, quiero obedecerte, pero batallo, Señor, porque quiero también hacer mi voluntad. Y entonces no hago lo que Dios dice y soy terco, soy necio y no hago lo que Dios dice. Dios quiere que lo obedezca, pero no siempre. Pero un día eso lo dejará de ser. Y Dios me tendrá a mí en la totalidad de lo que Dios quiere tener de mí. Seré posesión absoluta de Dios, hermanos. Así dice Apocalipsis 5, 9 y 10. Dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres, dice, de tomar el libro y de abrir sus sellos. Porque tú, dice, fuiste inmolado. ¿Quién es este tú? No es el pastor, hermano, para que le ponga un altarcito en su casa, la foto y le pida al pastor. No es el pastor. No es su líder, no es su hermanito que tanto quiere, su hermanita que tanto quiere. No, es Cristo Jesús. Tú, dice, fuiste inmolado. Cristo Jesús, tú fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has redimido, dice, para Dios, ¿sí? Para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y el verso 10 dice, y nos has hecho para, dice otra vez, nuestro Dios. ¿Qué nos has hecho? Reyes y sacerdotes. Y luego dice, y reinaremos sobre la tierra. ¿Qué tierra? Esta no. Como dice Apocalipsis 21:1, en esos cielos nuevos y en esa tierra nueva, donde al lado del Señor nosotros seremos reyes y sacerdotes para toda la eternidad. Hermano, aquí tenemos un ministerio sacerdotal, ¿verdad? El sacerdocio de todo creyente es una realidad para el creyente en el Señor. Usted es sacerdote porque usted es sacerdote de su propia persona ante Dios. Usted se presenta ante Dios ofreciéndose todos los días. ¿Se acuerda? Que dice el Señor ahí en Romanos 12, 1 y 2. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dijo el Señor a la mujer de Samaria en Juan capítulo
capítulo 4. Dice que debemos nosotros honrar a Dios, adorar a Dios y ofrecernos a Dios todos los días como una ofrenda viva, santa, agradable para Él. Somos sacerdotes de nosotros mismos. Le ofrecemos a Dios nuestra propia vida todos los días sobre el altar de nuestra adoración, de nuestra reverencia, nuestro respeto a Dios todos los días. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y nos ofrecemos, hermanos, a Dios? Nos tomamos y le decimos, Señor, aquí está mi vida. Te la ofrezco este día, Señor, domingo 21 de septiembre del 2025, cuando abrió sus ojitos, fue lo primero que le dijo, Señor, aquí está mi vida, te la doy hoy, Señor. Voy a estar en tu casa, quiero ir a tu casa a adorarte, pero Señor, yo soy tu siervo, yo te sirvo, te amo, aquí está lo que soy, Señor. Te entrego mi vida por completo. ¿Lo hizo ya? ¿Lo hizo ya? ¿Lo va a hacer mañana? ¿Estará dispuesto mañana a decirle, Señor, aquí está mi vida otra vez? Te la dedico a ti, Señor, con todas las luchas y todo lo humano que ves. Es tuya, Señor, porque la compraste, la adquiriste a un precio altísimo, pero yo te la puedo ofrecer porque es para ti, Señor. ¿Lo hacemos, hermanos? Ojalá que sí. Ojalá que sí. Porque dice el texto que Él nos redimió para Dios, para Él, no para nosotros mismos. Entonces, dice, para alabanza de su gloria. Concluye diciendo Pablo en el verso 14. Todo esto lo hizo Dios para alabanza de su gloria. No para que nos sintamos los supercristianos, no para que digamos, es que si Dios no me tuviera en sus filas, mire hermano, esta iglesia no sería lo que es. No, hermano, esta iglesia es lo que es porque Dios es bueno. Si fuera por nosotros ya no existiría. Pero Dios es bueno con esta iglesia y con su pueblo en general. Por 10,000ª vez o por millonésima vez le vuelvo a decir, hermano, Dios nos otorga la bendición de abrir los ojos todos los días. Prueba de ello es que estamos comenzando otra semana más hoy. Pero usted vivió todos los días de la semana que concluyó ayer. Dios le regaló la vida. Y fue una bendición abrir los ojos todos los días y levantarnos y hacer todo lo que hicimos todos los días, ¿verdad? Algunos no nos acostamos hasta el siguiente día. 12:15 de la noche, 1 de la mañana, por alguna razón. ¿Verdad? Y ya comenzó otro día consciente, se fue a acostar y más horas después se levantó, otra vez viviendo un día de manera consciente. Dios fue bueno. Dios fue muy bueno. Esta vida material es un regalo de Dios. ¿O no le gusta a usted estar vivito? ¿Sí? A mí sí. Me gusta respirar, un poquito de plomo, ¿verdad? Pero me gusta respirar. Me gusta disfrutar un plato de frijolitos con crema, unas tortillas calientes en el comal, así tronadoras. Me gusta bañarme con agua fresca. Me gusta todas las cosas que disfruto todos los días. Es un regalo de Dios. Esta vida material, hermanos, disfrútela, aprovéchela. Aproveche las oportunidades que Dios le da en la vida, en las cosas que usted quiere, todos los días de su vida, si puede hacerlo. Pero no haga todas estas cosas, como se lo he dicho, se lo digo otra vez, a expensas de olvidarse de Dios. No lo haga. Ese sería el peor error que usted pudiera cometer. Allá afuera la gente vive así, que no conoce a Dios. Viven como si Dios no existiera. Pero nosotros no, hermanos. Nosotros no. Nosotros no debemos vivir la vida como si Dios no existiera, haciendo a un lado a Dios para entronarnos nosotros como centro de la vida. No. Le pertenecemos a Cristo. Somos propiedad de Él. Vaya y trabaje. Haga lo que usted desee. Propóngase cosas y procure hacerlas. Coma, beba. Alégrese todos los días de su vida. Procure depender de Dios para que su gozo sea un gozo fundamentado en la realidad de quién es Cristo en su vida, hermanos. Haga todo lo que usted desee, pero no haga a Dios a un lado de su vida. No lo haga. No excluya a Dios de su vida. No le diga a Dios, hazte a un lado tú. No le diga eso a Dios. Pastor, yo no le he dicho eso a Dios. No, con palabras no se lo decimos. Es con hechos que lo hacemos. Es con las decisiones que tomamos. Es con las acciones con las que vivimos todos los días que muchas veces le decimos a Dios, hazte para allá. No lo hagamos, hermanos. No lo hagamos.
No seamos como esos ingratos que reciben la misericordia de Dios todos los días, que gozan de la misericordia de Dios, pero que no son capaces de mostrar gratitud. No seamos como esos ingratos. De esos hay muchos por todos lados. Y se llaman cristianos también. Termino con las palabras del apóstol Pedro en 1 de Pedro 5, 1 al 3. Pedro dice, Dios a través de Pedro dice en 1 de Pedro 5, 1 al 3, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne también terminó con el pecado, es decir, Cristo. Para no vivir, dice, el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres. Esta palabra significa pasiones y malos deseos. Sino, dice, conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado, dice, para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, vida sin límites, concupiscencias, malos deseos, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Y la idolatría no necesariamente es tener una imagen en nuestra casa con velas prendidas y a nosotros arrodillados frente a ellas. No, la idolatría, hermano, tiene que ver con cualquier cosa que nos aparta de Dios. Cualquier cosa que nos aparta de Dios, dice el Señor, y abominable idolatría. Basta ya, basta ya. Hermanos, Dios anhela que disfrutemos todos los días. Dios desea que vivamos esta vida que nos regala. Si no quisiera Él que la disfrutáramos, pues terminaría con ella. Pero Dios es bueno. Tan bueno que tenemos la esperanza de otra nueva semana. De otra semana, gracias a Dios. Esperamos, comenzando conmigo, decirle a Dios, Señor, ayúdame a honrarte. Como dice un canto que hemos cantado y me gusta mucho, este es mi deseo. Este es mi deseo. Agradarte, honrarte, obedecerte, hacerte sentir feliz de mí. ¿Verdad? Ese es mi deseo. Que sea el deseo suyo también. El anhelo de cada uno de nosotros este día aquí en la casa del Señor. ¿Verdad? En la semana que estamos comenzando otra vez. Vamos a orar. Padre amado, en esta tarde agradecemos por dejarnos, Señor, estar aquí en tu casa. Gracias por la luz de tu palabra que nos enseña. Señor, tenemos una gran seguridad. Una seguridad eterna, Señor, que ha venido como resultado de tu venida a nuestra vida en la persona del Espíritu de Dios. Yo sé, Señor, que Él nos habla a través de muchas situaciones, cosas, experiencias, pero especialmente a través de su palabra bendita, la Biblia. Y deseamos, Señor, que esta semana podamos oírte, Señor, hablarnos a través de las circunstancias de la vida, pero especialmente a través de tu palabra. Deseamos, Señor, vivir todos los días confiados, Señor, en el hecho de que te pertenecemos, que la vida, Señor, que nos regalas, más allá de quererla disfrutar, Señor, para nosotros, debe ser el deseo y el anhelo ahora, ya aquí, de que sea para la gloria tuya, Señor, a través de cada aspecto de la vida vivido cada día. Señor, muchas gracias, pues bendícenos, ayúdanos, y que el anhelo de nuestro corazón, Señor, sea con todas las fuerzas y la determinación de este corazón. Te lo rogamos, bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.